Hace unos años, una revista responde el rabino Yentó, que pertenece a la corriente de Jabat, a unos niños. Él cuenta que yendo por el barrio Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, unos niños le gritaban, judío, judío. Y él se acerca enojado. Y le dice, ¿usted sabe lo que es un judío? Los niños responden, sí, los que mataron a Dios. Entonces el tipo responde a esos niños, imagínense, ¿qué es ser un judío? Borges, año 1934, la revista Megáfono responde a un señalamiento, en época donde el discurso nazi proliferaba en el mundo. Ahí está, en enero de ese año, Crisol dice de Borges, habla de mi ascendencia judía maliciosamente ocultada. Borges escribe, responde a ese señalamiento. La respuesta poética o literaria la escribe en Mar del Plata. ¿Quién no jugó a los antepasados alguna vez? A las prehistorias de su carne y su sangre. Yo lo hago muchas veces y mucho no me disgustó pensarme judío. Se trata de una hipótesis haragana, de una aventura sedentaria y frugal, que a nadie perjudica. Ni siquiera la fama de Israel, ya que mi judaísmo era sin palabras, como las canciones de Mendelssohn. Crisol, en su número del 30 de enero, ha querido halagar esa retrospectiva esperanza y habla de mi ascendencia judía maliciosamente ocultada. Entre paréntesis, el participio del adverbio me maravilla. En él refiere que su nombre es Borges Acevedo. Ramón Mejía, en cierta nota del capítulo 5 de Rosa y su tiempo, enumera los apellidos porteños de aquella fecha para demostrar que todos, o casi todos, procedían de cepa hebreo-portuguesa. Acevedo figura en ese catálogo, único documento de mis pretensiones judías. Invitado por Ben Gurión, Borges dice, más allá de los azares de la sangre, todos somos griegos y hebreos. ¿Pero qué es ser judío? El Zohar habla de un proceso hermenéutico. La ropa, el cuerpo y el alma. ¿Cuál es el alma del ser judío? Esa voluntad que hace al judío Mesiruta Nefé, se dice, pero entregar su voluntad a la voluntad de Dios, a los azares, una metafísica que no busca la verdad, que busca el asombro o la magia. Y hay un cuento jasídico que refiere a un judío, a Moshe el aguatero, relatado por Mendel de Socó. Dice el rabí Mendel de Socó, contaba esta historia todos los años, el aniversario de la muerte de Moshe el aguatero. Hace mucho tiempo pasaba yo en horas de la noche junto a una miserable cabaña y al mirar por la ventana divisé un hombre solo que sostenía un gastado libro de salmos. Parecía estar orando fervientemente y me quedé mirándolo a través de la ventana un buen tiempo. No quería interrumpirlo, nunca alzaba sus ojos de las páginas ni sus labios cesaban de moverse. Muchas noches volví a pasar y siempre vi la misma escena, hasta que al fin, no sin vacilar, me decidí a llamar a la puerta, deseoso de hablar con él. Quería saber si él tenía esa cualidad que yo estaba buscando, porque yo quería encontrar al judío real, ese cuya vida está asignada por algo más que por la mera observancia de lo presente. El hombre abrió la puerta y yo le pregunté cómo se llamaba. Soy Moshe, el aguatero, respondió. Traté que hablara, pero solo meneaba la cabeza. Le pregunté cómo estaba y respondió bien, Baruch Hashem, gracias a Dios. Y nada más pude sacar de él. Pasaron los años y me convertí en el rabí de Sokolov, el pueblo en que vivía Moshe el aguatero. Y una noche, al pasar frente a su cabaña, lo vi diciendo los salmos, no lo vi diciendo los salmos como de costumbre. En cambio, había una fiesta en su miserable cabaña. Los merendones, los sastres y los aguateros del pueblo bailaban alrededor de Moshe.
y a mí me pareció que la divina presencia, la Shejiná, iluminaba su rostro. Quise saber qué se celebraba, así que entré. Moshe fue el primero en verme. Rabbi, dijo, ¿qué hace aquí? Pasaba, respondí, y ver que están de fiesta, quise saber qué se celebra. Tras mucha insistencia, Moshe accedió a contármelo. Moshe le había quedado huérfano a edad muy temprana y no recordaba ni a su padre ni a su madre. Creció como pudo en las calles del pueblo y tuvo muy poca educación. Un anciano le dio alguna ayuda y le enseñó los salmos. Se casó con una joven muy hermosa y tuvieron 7 hijos. Pero es muy poco lo que era un aguatero. Y Moshe, su esposa y sus hijos, muy a menudo iban a la cama sin comer. Una noche, una semana atrás, no soportando más los llantos de los niños, Moshe le había escapado de la cabaña en mitad de la noche y ante el arca sagrada imploró con toda su alma: Señor del mundo, ya no soporto más ver sufrir a mi mujer y mis hijos. Ayúdame. Dame dinero para aliviar su dolor. 2 días atrás, mientras acarreaba agua, Moshe le encontró 1000 rublos en el suelo. Pensó que Dios lo había escuchado y se propuso mantener su hallazgo en secreto. Esa tarde, cuando acudió al templo para el servicio vespertino, encontró a la entrada a Hannah, la viuda de otro aguatero, llorando amargamente la pérdida de 1000 rublos que los otros aguateros aportaron para ella cuando su marido murió. Moshe no entró al templo, sino que volvió a su casa quejándose a Dios amargamente. ¿Por qué?, reprochaba, me diste los rublos de esa mujer. ¿Qué clase de compasión es la tuya? No quiero tener que ver nada más contigo. Se arrojó en su lecho un día entero, odiaba al mundo, lloró y maldijo. Estaba destrozado. Pero de pronto se encontró hablando con su alma. ¿Qué te ocurre?, le preguntó el alma. Toda tu vida rezaste. ¿Por qué dejaste de rezar ahora? ¿El alma que se elevó en el monte Sinai es capaz de quedarse con el dinero de la viuda? Devuélvele su dinero, le dijo. Moshe buscó a la viuda y la encontró sollozando en la entrada de su choza. Le volvió su dinero y vio cómo la sonrisa volvía a su rostro. Era, le contó Moshe a Rabbi Mendel, como la sonrisa del cielo. Nunca me sentí tan bien como en ese momento. Sabía que mi vida nunca cambiaría. Sabía que mis hijos llevarían siempre ropa usada. Sabía que nunca habría bastante comida en nuestra mesa. Pero sabía lo bueno que es ser un judío. Mis amigos hacen una fiesta en mi honor. Celebran lo bien que uno se siente escuchando la voz de Dios. Y todos los años, ante la tumba de Moshe, Rabbi Mendel recuerda para los circunstantes y para él mismo lo hermoso que resultó unirse a la celebración de los ramendones, los sastres y los aguateros, con la convicción de que había descubierto al judío real.